Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. 13 de la tarde con 35 minutos. El salmón es el segundo producto de exportación de nuestro país, luego del cobre, y tal es su relevancia que Chile se posiciona como el segundo productor de salmón a nivel mundial, solo después de Noruega, concentrando el 25% de la producción global. Pero mientras se avisoran nuevos acuerdos comerciales para que el salmón chileno llegue a China o a la India, los logros de esta industria parecen constantemente eclipsados por las críticas debido al uso excesivo de antibióticos en los peces o bien el impacto en el medio ambiente. ¿Cuán justificables son estas críticas? Se lo vamos a preguntar a Esteban Ramírez, gerente general CEO del Instituto Tecnológico del Salmón, INTESAL, quien ya está con nosotros. Esteban, ¿qué tal? Un gusto de tenerlo esta tarde con Sin Pretexto. Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con un poco de lluvia en el sur, pero muy bien. Y gracias por si es que afecta la señal, digamos, porque estamos con temporal y todo. No hay problema, si hay alguna afectación, volvemos a llamar. A ver, vamos por parte. ¿Cómo puede resumirse esta consolidación de la industria de salmón en nuestro país? ¿Cuáles han sido los logros, las cosas que se han hecho bien? ¿Qué no se ha hecho tan bien? Vamos por ahí primero. Mira, esta industria es bien particular. Creo que para ponerla en contexto hay que entender que antes no existía nada. O sea, hace 40 años esta actividad no existía. Y en 40 años logra ser el primer producto exportable después de lo minero, digamos, o el primer producto no minero. Entonces, es una industria que yo creo que eso resume un poco lo que ha significado. O sea, en 40 años transformó de alguna forma el sur de Chile, es como una actividad que explota, es la última innovación productiva, y eso de alguna manera ha marcado su historia. Por supuesto que este crecimiento genera cosas positivas y cosas negativas. En lo positivo hay desarrollo económico, conectividad, posibilidad de trabajo, en particular para la mujer, reducción de la pobreza, de desigualdad, de acuerdo a unos estudios que ha hecho el INCAR, por ejemplo. Pero también se han cometido errores en estos 40 años. Probablemente yo llegué hace menos años, pero el mismo crecimiento acelerado que tuvo la actividad, como le ocurre a otras actividades, empieza a generar ciertos temas. Por ejemplo, al inicio del tema sanitario fue toda una temática que finalmente se resolvió con mejores prácticas, nuevos reglamentos, etcétera. Y también empieza a ocurrir algo bien particular, porque las empresas cuando nacen tienen una conectividad o una conexión con las comunidades muy cercanas, porque todo empieza a ocurrir ahí. O sea, los primeros centros de cultivo estaban al lado de digamos, de la orilla de la playa prácticamente. La gente habitaba en el mismo pueblo, no sé, en Talcahué, por ejemplo, había gente que vivía ahí, que trabajaba en agricultura, se compraba la comida en el pueblo, la residencial del pueblo era parte de la actividad. Y cuando empiezan a crecer estas actividades y se optimizan las cadenas logísticas, aparece mejor tecnología. Hoy día, por ejemplo, se puede alimentar en forma remota desde Puerto Montt. Se empiezan a pasar tantas cosas que es lo que hace que hay como cierta desafectación o separación de la comunidad local. Y ese probablemente es uno de los desafíos que tiene la actividad, y que en los últimos años se le ha puesto mucho trabajo ahora en volver a tener esa integración de integración local, muy local. Claro, vamos a entrar en todo caso en el tema de las comunidades, porque vamos a hablar de todo lo que queremos conversar contigo, Esteban Ramírez, ¿no? Respecto del tema importante, ¿no? Como dices tú, de esta industria que ya tiene 40 años en Chile, ¿no es cierto? Desde que comenzó, cómo se ha ido consolidando, los errores, los aprendizajes. Y ahí quiero entrar en el aprendizaje que para ustedes tuvo el impacto del virus ISA. Mira, el virus ISA, imagínate, el impacto que tuvo fue tan grande en su minuto. Esto fue el año 2006, 2007, que llevamos casi 15 años de que ya pasó y todavía es tema, ¿no? O sea, todavía como que surge, incluso como que se saca y el impacto del ISA. Pero ¿por qué? ¿Qué ocurrió finalmente? Ocurre que en este crecimiento acelerado de la industria se generó entonces este brote de un virus. Es similar a lo que le ha ocurrido hoy día, ahora último uno podría asimilarlo a lo que le pasó a las aves, ¿no es cierto? Lo que pasó antes con los cerdos, que surgen estas enfermedades dentro de una producción acuícola que en este caso comparte una zona geográfica, y
generó una tremenda mortalidad, lo que impactó económicamente a la industria, pero no solo en lo económico productivo, generó también de nuevo una herida, diría yo, muy fuerte con las comunidades, porque generó desempleo. O sea, la región de los lagos que iba pero disparada creciendo hacia arriba, con Puerto Montt que estaba empezando a ser bullante, etcétera, de pronto se genera como un quiebre, dada esta situación de la industria en que todos los servicios decayeron. Las empresas estuvieron muchas a punto de quebrar, finalmente se superó eso. ¿Y cuál fue el gran aprendizaje? Bueno, el aprendizaje fue, yo creo, el más importante a mí, viéndolo desde afuera, porque yo tampoco estuve en ese minuto, llegué el 2018, pero viendo lo que ocurrió que puso de alguna forma tanto a la autoridad como a las empresas en la misma línea de decir que hay que trabajar mejor, cómo lo hacemos mejor. Y generó todo un trabajo colaborativo que derivó, por ejemplo, en que tengamos hoy día lo que se llama el reglamento sanitario, que básicamente resolvió el problema. O sea, hoy día hay nuevas reglas de producción desde el 2007, cambió completamente la forma de producir, tanto en lo sanitario como en lo productivo, lo que ha llevado a que prácticamente, o sea, ya prácticamente ni siquiera hablamos de ISA, si hay algún caso ya se sabe cómo responder, pero no solo con el ISA, también con la enfermedad que se llama SRS, que le puso una bacteria, también con algunos parásitos como el Calibus, etcétera. O sea, se ordenó completamente toda la forma de producir. Y por darte un ejemplo, la condición sanitaria en Chile ya es tan buena que si uno compara con los parámetros sanitarios de Noruega, por ejemplo, que siempre nos comparamos con ellos, la mortalidad en Chile es más baja, el crecimiento de los peces es más alto. O sea, esta forma de abordar esto colaborativamente tuvo buenos resultados. E incorporó, que fue otro elemento muy importante, incorporó ciencia. Se empezó a trabajar, si bien algo existía antes, pero con más fuerza en el tema de ciencia, buscando información para resolver estos temas sanitarios. De hecho, un proyecto de investigación muy grande que se llamó nosotros le decíamos proyecto FIE, pero en realidad era el PGCA, Programa de Gestión Sanitaria de la Acuicultura, en que entre los privados y el Estado se invirtieron 15 millones de dólares solo para estudiar la SRS y Calibus. Claro, es que ahí quiero entrar, dame un segundito, estamos conversando con Esteban Ramírez, el CEO del Instituto Tecnológico del Salmón, Intesal. Esteban, es que ahí quiero entrar en un tema que siempre ronda al salmón chileno y que se lo compara con Noruega en ese sentido, y se ha dicho, la cantidad de antibióticos que se usan. Entonces yo quiero saber exactamente, ¿se usan mucho antibiótico? ¿Cuál es el estándar? ¿Con qué hay que compararlo? ¿Es peligroso para los que consumimos al salmón, consumirlo de manera permanente? Te estoy hablando así como para entender un poco el fenómeno. Voy a ir de atrás para adelante. Ya, vamos. A ver, en el producto absoluta y totalmente inocuo, seguro. O sea, es un producto de hecho diseñado para que tú lo consumas crudo. Hay que partir de ahí. Y esto chequeado no por nosotros, sino que pregúntale a la FDA, a los japoneses, es un producto de exportación, prácticamente todo se exporta. O sea, el producto completa absolutamente seguro. ¿Okay? En eso no hay que equivocarse. Ese no es la temática. Esto de que voy a consumir salmón y podría tener antibióticos o alguna cosa y eso me va a hacer algo. No, eso no existe. Eso es un mito. ¿Okay? Así de plano, y está avalado con análisis, con estudios, con todo lo que significa el sistema de inocuidad chileno, que es muy, muy, muy bueno, entre paréntesis, no solo para el caso de los salmones. Pero se usa antibiótico igual, ¿o no? Para entender. El producto andina, se usa antibiótico en la producción, como se usa en cualquier producción animal. Cerdo, pollo, vacunos, lo que tú quieras, en tu mascota en la casa, si es que tienes mascota, o nosotros mismos cuando nos enfermamos, porque tiene que ver con, tengo una enfermedad, tengo que tratar esa enfermedad, ¿ok? Así que sí, se usa. Ahora, el punto, lo que generó la polémica en esto, lo que ha puesto los antibióticos, los salmones, como si fueran prácticamente los responsables de no sé de qué, fue que, claro, la comparación con Noruega nos deja muy mal. Eso es cierto. ¿Por qué? Y es cierto, porque ellos tienen la suerte, por decirlo así, o nosotros la mala suerte, de que hay una bacteria específica que solo vive acá en el sur, que no existe en Noruega. Y esa bacteria específica es una bacteria, disculpa que me ponga técnico, es una bacteria intracelular. Sí, dale. Las bacterias intracelulares, en general, la bacteria que es una rickettsia, si es que hay alguien más técnico que yo escuchando por ello, no soy veterinario, pero lo han explicado, pero es una bacteria rickettsia del tipo intracelular. Las bacterias intracelulares es muy, muy, muy difícil desarrollar una vacuna. Llevamos años en eso, hay programas y proyectos para eso, pero dar con una vacuna que sea súper eficiente, o sea, que elimine el uso de antibióticos, que sería como el ideal, aunque eso es un ideal, pero que al menos ayude a reducir aún más los antibióticos, ha sido muy difícil. Entonces, esa comparación con Noruega, que a nosotros nos deja efectivamente muy mal, ha llevado a que se genere toda una como mitología de que por el hecho que usamos más que Noruega,
estamos generando, no sé, problemas en la salud, resistencia antimicrobiana, cosas así. De eso no hay información, o sea, no hay nada concluyente, hay información, pero en general la información es más a favor que en contra. De hecho, se hizo hace poco un estudio, es un paper de la Universidad Católica, si mal no recuerdo, por ahí del 2020-21, que hicieron un panel de expertos, trajeron a 30 especialistas y empezaron a revisar el análisis de riesgo para llegar a la conclusión de que en realidad el problema de los antibióticos, al caso de los salmonelos, no es que tengamos que ver con la salud humana ni nada de riesgo, ¿ok? Hay un tema ambiental, porque estaba usando un producto en el ambiente. Ahora, dicho todo esto, y podría estar horas hablando de lo técnico, como al final es un tema, o sea, al final para la gente es un tema, todo el mundo nos pregunta, al final se instala como un más de que hay que resolver independiente si en lo técnico no tenga soporte. Y en ese sentido, la industria comprometió y ha venido trabajando con reducciones continuas del uso de antibióticos. Hay un compromiso de bajar a un 50%, vamos a mitad de camino, vamos como en un 20-25% de reducción, porque es un tema que a la gente le importa y bueno, y hay que resolverlo. O sea, más allá de que la ciencia diga lo que diga o de que se use en forma responsable, te doy un dato más nomás. Sí. La única industria en Chile que usa antibióticos, o sea, la única actividad que usa antibióticos regulados con una receta online somos nosotros, ni siquiera los humanos recién están con receta, entiendo, online para antimicrobianos. Porque correcto. Esteban, regulado. Sí, es que como se nos va acabando el tiempo para ir cerrando varios puntos que me interesan. Mira, lo otro que me gustaría también para despejar es esto de las críticas que hacen las organizaciones medioambientales como Greenpeace y otras, ¿no? Que señalan que, claro, están los centros de cultivo, se cierran, se termina su vida útil y ahí quedó el desastre ecológico, nadie se hace cargo, donde se produce la destrucción de, ¿no es cierto?, de la biodiversidad, las mismas comunidades se ven afectadas. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa con eso? No, hay una exageración continua respecto de algunos grupos, digamos, que se oponen a la actividad, de poner todo y exagerarlo y hacerlo crecer, etcétera. O sea, a ver, los centros de cultivos que están operando, hay centros de cultivos que están operando, no sé, 30 años, ¿no? No existe esto de que yo me voy de acá y busco un nuevo lugar, porque de partida los lugares ya están definidos, no hay más concesiones de acuicultura, o sea, no resiste análisis suponer de que, es que porque estoy mal acá me muevo para otro lado, ¿no? Ya, eso no. O sea, son periodos de largo tiempo. Ya, perfecto. 30 años. Lo que ocurre es que la regulación tiene parte del cambio de la regulación sanitaria. Se diseñó un sistema por macrozonas de operación. O sea, la misma regulación hace que tú operes en unas zonas y después tengas que operar en otras zonas y después tengas que operar en otras zonas. La misma regulación hoy día obliga a detener, justamente por temas ambientales y sanitarios, a detener a lo menos 3 meses un centro de cultivo. Pero en la práctica son 6 meses de detención en promedio. La misma regulación te dice que si tienes algún tema ambiental, en el fondo marino, por ejemplo, que que dejan las cosas en el fondo marino. Bueno, hay una regulación específica, se hace un estudio en el fondo marino cada vez que termina un ciclo y si efectivamente la concesión tiene algún tema en el fondo marino, se detiene la producción de ese fondo hasta que el fondo recupere su condición. Entonces, todo eso hace que pareciera que de repente ocurre que hay centros que paran, digamos, porque tienen que parar, pero que los muestran, después salen fotos y como que están abandonados. La verdad es que no. Te entiendo, es así, por eso que claro, Esteban, por eso nos interesaba muchísimo. Oye, Esteban, pero hay una pregunta que de todas maneras te quiero hacer porque entiendo que ustedes como Intesal participaron hace poco de una misión público-privada en China. Entonces, muy importante ahí qué mirada tienen desde allá de la industria del salmón en Chile. O sea, tienen la mejor mirada de la industria, como la tienen prácticamente todos los países en que Chile exporta. China en particular, para entender lo que se hizo, para poder llegar a esta firma que se hizo con China, hubo que antes una auditoría, todo el sistema de nuevo, digamos, porque ya se había hecho antes, todo el sistema de inocuidad, asegurar que el producto es seguro, porque estamos hablando de producto fresco, no es producto congelado, que va a ir a China, etcétera, y se hizo toda la revisión de nuevo, en particular para el salmón cojo, salmón del Pacífico, y los chinos dijeron, perfecto, esto está bien, nosotros podemos avanzar en este acuerdo que involucra a los dos estados para que se reconozca a Cernapesca como un certificador de la calidad del producto que se está enviando a China. Así que los chinos, yo diría, el mejor de los reconocimientos que podíamos tener es que se firmara el acuerdo, y ahora habrá que ver, bueno, qué pasa desde el punto de vista de mercado con la exportación y cómo se comporta el mercado. Eso ya es otro tema, pero la parte técnica al menos ya está resuelta.
Fantástico. Esteban Ramírez, gerente general, CEO del Instituto Tecnológico del Salmón, Intesal. Te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros y por esta conversación que yo creo que la podemos retomar en otro momento. Nos quedaron muchos temas que podríamos estar, como dices tú, toda una tarde, pero al menos creo que tocamos los más importantes y sobre todo, fíjate, el tema, por supuesto, el medio ambiente sin duda, pero también la salud de la población con esta idea de que estamos consumiendo mucho antibióticos. Así me parece importante haberlo aclarado. Gracias, Esteban. No, muchas gracias por la invitación. De todas maneras. Y a la universidad, que también estamos trabajando con ellos. Ellos están trabajando en algunos temas, como por ejemplo resolver el tema de los parásitos, y han sido también un actor muy relevante en eso. Así que fantástico. Tenemos que seguir así, en colaboración y ciencia. De todas maneras, un abrazo para ti. Que tengas una buena tarde.